Muy buenas noches con todos, con todas. Vamos a iniciar la presente actividad. Bueno, es importante también tener a invitados para poder profundizar algunos temas que trabajamos para el curso. Esta es la cátedra de Teoría Política Moderna, que básicamente analiza lo que viene a ser el pensamiento político entre el siglo XV hasta el XIX. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener una charla, una conferencia con Paul Laurent, ¿no? Que es bastante importante su investigación, básicamente sobre aspectos vinculados al desarrollo del pensamiento liberal y las experiencias que se han dado en Europa, como lo que es en esta ocasión el último libro que él ha publicado el año pasado, ¿no? 2024, Sí, ¿sí? creo que ¿Sí? el año Que pasado. es el surgimiento de la libertad moderna, la experiencia republicana anglo-neerlandesa del siglo XVII, ¿sí? Ahora, este texto ha sido publicado también por una editorial que se llama La Mano Invisible. Así que es el responsable de esta editorial, Miguel Ángel, va a dar unas palabras. Vamos a darle un caluroso recibimiento, por favor. ¿Qué tal, chicos? Gracias, gracias. Bueno, ya me dijo, me presentó, soy Miguel, Miguel Ángel. Hace unos par de años comenzamos con nuestro principal escritor, Paul Loren, un proyecto que es la editorial La Mano Invisible. Es una editorial dedicada solamente a temas liberales y tenemos ya dos títulos, está por salir el tercero. Y espero que escuchen mucho a Paul porque son los temas que hemos publicado y si después hay algún interés en adquirir el libro, pueden conversar conmigo. Así que muchas gracias y disfruten la charla. Muy bien, muchas gracias. Acá también tenemos otro texto. Este sí es el último texto que has Este publicado. es un libro que, a ver, es una nueva versión de un libro de hace 20 años, sacado por la Católica en su momento, y así que 20 años después he seguido trabajando el texto de estos 20 años y ha parido nuevamente. Sí. Se llama Raíces Teocráticas del Orden Político Moderno, ¿sí? Entonces, como hemos visto, esta editorial y Paul Laurent desarrollan lo que viene a ser el estudio del pensamiento liberal. Y bueno, para esta cátedra es muy importante escuchar eh, el aspecto histórico de los planteamientos que se han dado en esta revolución neerlandesa. Y también voy a permitir saludar a Martín Portillo. Martín es un amigo de algunos, hace un tiempo. Martín ha logrado ser el canal de comunicación para poder traer a Paul Loret para esta charla, ¿no? Vamos a también agradecer algún aplauso a Martín. Muy bien, voy a hablar un poco de Paul Loret. Nace en Callao en 1972, ensayista peruano, formado en esta universidad, en la carrera de Derecho, si no me equivoco, Derecho y Ciencias en Derecho Políticas, acá en el antiguo pabellón de la facultad, acá al costadito. al costadito. Su producción intelectual se centra en los campos de la filosofía política, instituciones e historia de las ideas. Colaborador en revistas académicas en su país y el extranjero, es autor de los libros Sumac Acrata del 2005, La política sobre el derecho 2005 también, Teología y política absolutista en la génesis del derecho moderno 2005, El misterio de un liberal, El extraño sendero de Hernando de Soto 2009. Ha participado en diversas publicaciones colectivas y colaborador en diarios de su país y en el exterior. Bueno, entonces vamos a dar una charla, unos 25 minutos, como creas conveniente, y después de eso, todos ustedes van a ser partícipes de sus comentarios y preguntas. Bueno, vamos a Perfecto. empezar con un aplauso al profesor. Bien. ¿Oh? Bien, muchas gracias. Agradecer a su profesor por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes esta noche. Bien, como había adelantado, mi campo de estudio es la filosofía política, las instituciones, obviamente centrado en el tema del republicanismo y el liberalismo. Obviamente soy liberal, ¿no? Eso ha sido el motor intelectual durante más de 30 años para adentrarme en estos temas. Pero más que eso,
hay que respetar el trabajo intelectual por sí mismo, que es lo que cada vez que escribo sobre estos temas busco, ¿no? O sea, seré liberal siempre, seguramente, pero trato de ser lo más objetivo posible a pesar de eso, ¿no? Que puede ser un defecto, quizás. Bien, ¿por qué este tema creo yo que es importante? Los Países Bajos, siglo XVII. Cuando se suele hablar de la modernidad, el capitalismo, las libertades propias de la modernidad, donde el liberalismo tiene mucho que decir, obviamente, se suele hablar en líneas generales o de Francia, porque hablan de la Revolución Francesa como una revolución liberal. Eso es cuestionable hasta cierto punto. O hablan también de Inglaterra y se acabó, no más. Y uno puede buscar el mejor libro de texto y los reto a que busquen si es que hablan de algo más, una experiencia distinta a estas dos experiencias que le estoy diciendo. La francesa y la inglesa predominan, están ahí presentes. Douglas North, que es un premio de economía muy importante, fallecido hace un tiempo, tiene un libro escrito con otro colega, se dedica a la historia económica, al campo de las instituciones, señalaba en sus trabajos la importancia de las instituciones y centraba básicamente en la experiencia del desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Y por ahí, en un parrafito, en uno de sus textos, habla, por si acaso también los Países Bajos, no más. Solo es un párrafo, ni siquiera un párrafo, es una cosa muy simple, una mención, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como que hay orfandad de información hasta cierto punto, ¿no? En los últimos años, y cuando digo últimos años, podemos decir 15, 20 años no más, sí ha habido una aproximación de material bibliográfico muy importante que, nos ha aproximado, que nos regala esa información, una aproximación muy, muy interesante de por qué los Países Bajos es importante en este tema de la modernidad. Y lo es básicamente porque es el lugar donde no surge o irrumpe una visión de la vida donde el individuo tiene un peso mayúsculo como individuo, no como un particular que representa una clase, a un gremio, no, el individuo como tal, ¿no? Otro factor sumamente importante, y eso lo hermana con los ingleses, la visión patrimonial, el comercio. El comercio es sumamente importante, pero claro, ellos son anteriores a los ingleses. En el mismo siglo son anteriores. Cuando Thomas Hobbes huye de la guerra civil inglesa hacia 1641, 42 y se va a Francia, se pasa 11 años en Francia y después regresa a Inglaterra 11 años después y lleva un texto que va a ser un texto muy importante, que es el Leviatán. En 1651 publicará el Leviatán. El Leviatán, uno va a encontrar la siguiente información sobre el mundo moderno. Él dice, cuando yo dejé mi país, Inglaterra, era un país donde las ciencias estaban concentradas en determinadas personas. Y prácticamente lo que dice Hobbes es casi que a todas ellas yo las conocía. Todo ser inteligente dedicado a las ciencias, a la cultura, pertenecía a mi grupo. No sé si social o amical, pero pertenecía a su grupo de trato cotidiano. Pasado el tiempo, cuando regresa del exilio o el autoexilio, ¿no? O estar escondido para evitar la guerra, se encuentra que cualquier persona ahora conoce de ciencia, que se siente con la autoridad de poder hablar aquello que antes solo estaba en determinados sectores, en determinados individuos. Y de paso dice, Inglaterra se está pareciendo cada vez más
al mundo de los comerciantes neerlandeses, o holandeses como vulgarmente se dice, ¿no? Es decir, Inglaterra es una confesión de parte de un inglés muy importante. Inglaterra hasta ese momento no era precisamente mediados del siglo XVII, no era precisamente una sociedad propiamente comercial. El comercio era muy importante, pero la sociedad típicamente comercial del siglo XVII, desde sus inicios, serán los Países Bajos. Oficialmente se va a llamar las 7 repúblicas de los Países Bajos. ¿Qué son estas repúblicas? Estas repúblicas, curiosamente, pertenecieron en un momento determinado en el siglo XVI a la corona española, pero básicamente pertenecieron a la familia de los Habsburgo. Carlos V, Felipe II, fueron soberanos de los Países Bajos en el mismo momento en que se descubre América, cuando se descubre el Perú, por ejemplo, cuando Pizarro llega a la captura de Cajamarca, Carlos V es el soberano. Cuando se establece el virreinato, Felipe II, su hijo, va a ser el que tenga el poder. Estos mismos soberanos van a ser soberanos de los Países Bajos. Y va a llegar un momento determinado de que hay una ruptura. Esa ruptura se puede plantear en términos religiosos. Muchos las plantean desde ese punto de vista. Estamos en el siglo XVI en ese momento. Calvinismo versus tradición católica, la Iglesia. Pero también podemos verla desde el punto de vista de que junto al celo represor de la religión imperante, catolicismo básicamente, está el aumento de impuestos. Y prácticamente todas las revoluciones modernas, incluida la francesa, se basan en aumento de impuestos. Los Países Bajos en el siglo XVI eran muy ricos. Lo eran desde la Edad Media. Pero hay un detalle. Lo que hoy día llamamos esto como cultura general, que nos ayuda a ubicarnos. Lo que llamamos Países Bajos en el siglo XVI y XVII es un espacio, una jurisdicción que hoy día la comparten 2 naciones, 2 monarquías, hoy día, ¿no? En el sur, el Reino de Bélgica, en el norte, el Reino de los Países Bajos. En ese momento, al estar en posesión de los Habsburgos españoles, es decir, la corona española, el sur, donde está Amberes, donde está Brujas, donde está Gante, era la zona pujante, la más rica. Amberes era el puerto más importante de Europa en ese momento, y acaso del mundo, en el siglo XVI. Están los que publican libros, las imprentas más importantes están ahí, el comercio más intenso se da en esa zona. A partir de 1568 para adelante, las luchas, tanto de religión como de intereses políticos, ligados por lo que le señala el campo de los impuestos, van a hacer que los líderes de los Países Bajos, que eran calvinistas ubicados en el sur, proclamen la autonomía, la secesión con el Imperio Español. Adjuran, ese es el término exacto, adjuran de su relación, en este caso, con Felipe II. Y llevan a cabo una lucha de independencia que va a durar, con sus idas y venidas, 80 años. ¿Cuántos años duró la guerra de independencia aquí en Perú? 80 años no, obviamente. Si no, imagínense. Hubieran terminado a fines del siglo XIX. Bueno, aquí duraron 80 años. Y fue muy severo. Tan severo que una de las explicaciones de la existencia de la nación que nos interesa esta noche
la vulgarmente llamada Holanda, nace precisamente porque la violencia ejercida por Felipe II, también por su padre, pero sobre todo por Felipe II, fue tan agresiva, tan intensa, hasta se practicó cierto nivel de genocidio, que hizo un gran desplazamiento humano. Hacia fines del siglo XVI se habla de entre 100.000 a 150.000 personas de lo que hoy día es Bélgica, es decir, Flandes y la zona de los Países Bajos del Sur, se van a desplazar al norte. ¿Y quiénes son esas personas? Básicamente comerciantes. Les había dicho que la zona sur, donde están Vélez, Nantes, Brujas, todas esas ciudades belgas propiamente dichas, era una zona muy pujante, muy activa, muy creativa. El norte no. Ámsterdam, comparado con sus coterráneos del sur, no era tan interesante económicamente. Pero ese desplazamiento de capital y de individuos, de artesanos, de gente especializada en diferentes campos de la actividad económica, va a ser tan fuerte, de 100.000 a 150.000 personas en el siglo XVI, estamos hablando de un desplazamiento realmente muy grande, sumamente grande. Se habla que en los 300, casi 300 años o 300 años de presencia española en las Américas, llegaron a este continente 200.000 españoles. Algunos estiran la situación. 300.000, algunos pueden decir medio millón incluso. Pero en un solo instante, en 3, 4 años, 100.000 o 150.000 personas se desplazan de un lugar a otro. Es ahí donde Ámsterdam, ciudades como Ámsterdam, Leiden, Rotterdam, empiezan a cambiar de fisonomía, porque se van a beneficiar de la presencia de estos nuevos integrantes en esas sociedades que obviamente van a sumar y van a cambiar el panorama de Ámsterdam y todo el norte de los Países Bajos de manera radical. Ahora, ¿cómo así se logra eso? Porque mayormente cuando uno habla de desplazamientos humanos, y tenemos una experiencia cercana en América Latina, uno habla de problemas. Porque se suele decir que una sociedad no está preparada para recibir de la noche a la mañana una cantidad tan grande de individuos, de particulares, de personas. Y se da todos los pretextos, todos, que son válidas y que generan problemas sociales evidentes. Pero aquí estamos en una situación distinta, porque no se genera eso. A lo largo de la historia, y muy rápido se va a ver eso, fue más interesante, o sea, la suma de esta cantidad de individuos que venían del sur, se vio visiblemente desde el comienzo que era un factor positivo. Hacia 1610, por ejemplo, se funda el primer banco conocido de Europa. Se funda en Ámsterdam. Se funda la Compañía de las Indias Orientales, que es una empresa sumamente importante para el proceso colonizador de los Países Bajos en el Océano Índico, que va a ser sumamente importante. La esclavitud moderna se da en ese momento por los neerlandeses, que es la parte de la historia negra del capitalismo, se puede plantear en esos términos. Pero existió ese hecho, está ahí. Y va a cambiar el panorama, no solamente el mundo del Oriente, sino también fundan una compañía para venir a estas zonas y básicamente están en el Caribe. Entonces, toda esta presencia de estos nuevos actores del sur al norte logra fructificar. ¿Por qué? ¿Por qué no se genera un rompimiento, un panorama violento, un rechazo masivo, ¿no? Porque los líderes de la República de los Países Bajos, en primer lugar, tenían una noción dinámica de la vida.
podemos calificarlos como protoliberales. Y eso no es un abuso, una postura anacrónica. Muchos textos, los pocos que tratan esas historias, básicamente son historiadores, curiosamente, de Inglaterra, básicamente algunos de los propios Países Bajos. Curiosamente no hay tantos historiadores interesados en los Países Bajos en la historia de su propio país. Es un dato interesante a tener en cuenta. Básicamente son ingleses los que han hurgado en esta situación. Los Países Bajos es una república que va a convertirse en una potencia en el mundo, donde en ese momento, siglo XVI, XVII, ¿qué se tiene? ¿Cuáles son las estrellas de la política en general en ese momento? ¿Las repúblicas o las monarquías? Las monarquías. ¿Y qué tipo de monarquía? Las absolutistas, las que buscan concentrar todo el poder. Claro, ninguna la logró, pero ese era el objetivo. Se suele hablar de Francia, con el rey Sol, Luis XIV, buscó concentrar todo el poder. Quizás él estuvo más cerca, de una visión más, podemos decir, ahí sí me va a disculpar el término anacrónico, casi totalitario, ¿no? Porque el término totalitario más se aplica al siglo XX, pero para hacerlo más fácil. Pero en los Países Bajos no era nada de eso, no había un rey. Eran ciudades independientes, autónomas, tenían sus propios magistrados de larga data, siempre fue así, nunca conocieron un rey, un príncipe, a lo mucho un conde en un determinado momento durante la Edad Media y el Renacimiento, y después llegan los Habsburgo. Pero ese conde no tenía mayor injerencia, era un adorno, porque la autonomía de las ciudades era muy fuerte. Y eran ciudades que no tenían el peso, por ejemplo, sus gremios no tenían un peso mayúsculo, porque eran en su momento tenían una dimensión de comercio bastante pequeño, entonces los gremios también no eran ambiciosos en ese lado. Y cuando llega la cantidad de gente que llegó, había ciertas instituciones que les permitían entrar en ese mundo sin mayor restricciones. Y rápidamente se dieron cuenta, los líderes de esa república, de que si querían mantener la salud de la república, que era básicamente comercial, ese es otro factor a tener en cuenta, siempre se asumieron como una república netamente comercial. El mundo campesino está presente también, pero la mayoría de gente siempre en esa zona fue comercial. Y en el sur eran muy ricos, esos ricos se trasladan al norte y siguen en la misma senda. Y van a empujar la tradición de artesanos a una intensidad mucho mayor. Otro punto que no quiero que se me vaya. Que es el factor religioso. Estas personas del sur, les había indicado, sus líderes eran calvinistas, sus líderes. Estamos en el siglo XVI, siglo XVII, son mundos de élites. No hay democracia en el sentido de las democracias de masas, no, eso va a venir después, siglos después, a comienzos del siglo XX. Aquí estamos en el mundo de élites. Cuando se habla de que son ciudades autónomas con sus magistrados, son magistrados de una élite determinada. Pero a su vez es una élite que es dinámica, que acepta que hay movilidad social, no en el sentido más moderno. Estamos todavía en el siglo XVI y XVII, pero comparado con lo que ocurre alrededor de Europa, donde casi no hay movilidad social, en los Países Bajos sí lo hay, porque siempre lo hubo. Los hombres ricos de los Países Bajos no nacieron ricos, muchos de ellos. Y cuando se hicieron ricos, se hicieron magistrados, ellos o sus hijos. Y el factor religioso, vuelvo. Los calvinistas que huyen, los líderes calvinistas que establecen la protesta y las guerras de independencia contra la corona española, se trasladan al norte y cambian el panorama religioso del norte. El norte, de lo que hoy es Holanda, Países Bajos, clásico,
era católica. Y su población campesina, que no era mucha, pero era importante, siguió siendo católica durante un buen tiempo, hasta bien entrado el siglo XVII. El sur, que era calvinista por sus élites, pasa a ser, por la represión tan fuerte de Felipe II, católica. Y va a ser católica hasta el presente, hasta el día de hoy. Eso hay que tenerlo presente siempre, porque el factor religioso obviamente tiene un peso en todo lo que hablamos. Creo yo que no es determinante, pero es importante. Al ser repúblicas, hay instituciones. Les había hablado que las estrellas del firmamento político de ese momento eran las monarquías absolutistas. Los Países Bajos, las 7 repúblicas de los Países Bajos, había indicado, está compuesta por ciudades. Ámsterdam es una ciudad importante, La Haya es otra, y hay otras jurisdicciones que no tienen tanto peso, ni material, ni demográfico, pero están ahí presentes como parte de las 7 repúblicas que constituyen los Países Bajos. Y siempre se cuidaron de que se concentre el poder. Evitaron todo el siglo XVII, que es el momento de su mayor éxito, la concentración del poder. Tenían 2 magistrados que en un momento determinado van a colisionar, pero al inicio de la lucha de la independencia se van a llevar relativamente en armonía, relativamente. Un magistrado va a ser, es un nombre raro, el estatuder. El estatuder es un cargo militar, es como algo así como el comandante general del ejército. El monopolio, porque eso sí va a ocurrir nuevamente, estamos en una sociedad elitista, siempre va a ser un miembro de una familia determinada, la familia Orange, que no era de los Países Bajos, viene del norte de Alemania. El mayor héroe de la lucha de independencia era Guillermo de Orange. Sus descendientes van a ocupar siempre el cargo de estatuder, que era el hombre, o sea, el general del ejército. Pero el otro cargo es un cargo que se va a dar en el tiempo, va a ir creciendo, y que estaba presente en cada una de las repúblicas y algunas ciudades importantes, que se llamaba el Gran Pensionario. ¿Quién es el Gran Pensionario? Es un abogado experto en temas comunales. Es como un burgomaestre, podemos llamarlo de alguna manera, o primer ministro de la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo. Pasado el tiempo, estas dos instituciones van a tener momentos. En un momento determinado, la primacía la va a tener el estatuto, en un otro momento determinado, el Gran Pensionario. Obviamente, para los tiempos de guerra, ¿quién va a ser el más indicado para liberar al país? Obviamente será el estatuto. Pero a pesar de eso, se evitó siempre la concentración de poder. La Casa de Orange hoy día es la casa que gobierna los Países Bajos, son monarcas. En el siglo XVII a ningún Orange se le ocurrió ponerse la corona de rey. Ninguno lo hizo. Eso va a ocurrir después de la presencia de Napoleón Bonaparte en esa zona. Es decir, mucho tiempo después. El Gran Pensionario va a ser el personaje que va a dominar la escena política y económica y el éxito de la República de los Países Bajos cuando las guerras concluyan. Uno de esos grandes personajes, porque realmente son personajes muy interesantes, a ver, son comerciantes que logran un nivel muy alto de riqueza. Holanda se convierte realmente en una república muy rica, muy admirada,
va a reemplazar a otra república en el dominio económico de Europa. Yo había dicho que los Países Bajos van a inspirar a los ingleses, les van a regalar la experiencia para convertirse en potencia. Y ya esa es historia conocida, ¿no? Me imagino. Pero ¿cuál es la república que hasta ese momento era importante? Obviamente está presente el Imperio Español, porque es muy rico, con sus dominios en América. Aunque la mayor riqueza del Imperio Español en el siglo XVI no viene de América, viene de los Países Bajos. Los Países Bajos van a ser mucho más ricos que todas las colonias de América. Llegará un momento que la colonia de Nueva España de México sí logrará un nivel muy interesante como colonia rica del Imperio Español. Pero en ese momento, siglo XVI, comienzo del XVII, los Países Bajos son las colonias, es la niña mimada de los ojos del Imperio Español. Esta situación es interesante porque si tienes una república comercial y tienes personajes que han logrado el éxito económico y hay biografías de cada uno de estos personajes que se colocan como pensionarios, gran pensionarios, y podemos ver su evolución biográfica, comercial y demás, y se colocan en líderes políticos de esa república, ¿cuál va a ser el interés primordial de una política señalada o dictada desde el sillón del gran pensionario? Si habíamos dicho que básicamente es una república comercial, que la presencia del mundo agrario tiene un peso, pero no se compara en relación a los que hacen oficios de artesanos, de comerciantes y demás oficios afines. Esa situación, al fin y al cabo, es la que marca la pauta. Y esa pauta la va a recoger un líder, que realmente son dos hermanos. Los hermanos Johann y Cornelius de Witt. Es penoso que no haya tanta información en español sobre el tema, porque realmente cambiaría el panorama de que mientras en América pasaban ciertas cosas, en los Países Bajos tenemos a dos personajes que van a ser admirados por el resto de Europa. Y curiosamente admirados en una Europa que era absorbida por monarquías que lo que buscaban era la concentración de poder, y personajes como los hermanos Johann o Jan de Witt y su hermano Cornelius van a procurar precisamente todo lo contrario. Tienen un discurso, podemos decir hoy en día, abiertamente liberal. Sería exagerado, porque el liberalismo va a venir después como cuerpo doctrinario, pero una aproximación liberal, podemos llamarlos protoliberales, sí. Podemos llamarlos que apostaban con políticas pro mercado, sí. Para ellos era importante la libertad en los mares. Y me imagino que habrán escuchado el nombre de Hugo Grocio, supongo. Hugo Grocio, que ya para ese momento ha fallecido. Los hermanos de Witt van a gobernar de 1650 hacia 1650 hacia 1672. Hugo Grocio va a morir allá por los años 30, creo que no llega a los años 1640, y va a morir en un accidente, ¿no? Pero Hugo Grocio es un hombre sumamente importante porque es el que va a apuntalar la idea de la importancia de que el mar sea una vía libre. ¿Para qué? Para comerciar. Y también Hugo Grocio es un teórico político en su momento, sino que es muy intrincado su manera de escribir, sus libros son inmensos, es un escolástico cuando escribe, pero a su vez es un hombre moderno, y ese hombre va a apuntalar ciertas ideas. Una de ellas, la importancia de la autonomía de las ciudades. Que solo una ciudad, una república,
¿Y qué son repúblicas? Donde la gente, donde todos son iguales ante la ley. Obviamente ese todos es bastante restringido porque hablamos nuevamente de esquemas oligárquicos. Y a partir de ahí apuesta siempre la filosofía de Grocio, que va a bañar todo el siglo XVII, no solo en los Países Bajos, sino en toda Europa, sobre todo va a tener mucha influencia en Inglaterra, va a apuntalar la idea del Estado de Derecho, va a apuntalar la idea de noción de derechos patrimoniales y va a tener una aproximación muy clara con relación, a partir de su visión de derechos patrimoniales, la importancia del individuo como transformador de su realidad. Eso que Grocio lo puso en blanco y negro es parte de una tradición de pensamiento que los hermanos de Witt van a recoger y lo van a ejecutar ya desde el poder. Y va a ser el mejor momento con los hermanos de Witt que va a tener la República de los Países Bajos. No va a tener ningún adversario capaz de derrotarla, aunque tuvo varias guerras con Inglaterra, perdió la primera con Cromwell, pero ganó las siguientes dos. La única vez que Inglaterra fue invadida, realmente es la segunda vez que ha sido invadida. La primera con Guillermo el Conquistador, la segunda en una guerra contra los hermanos de Witt, cuando los holandeses invaden o toman un puerto inglés. Eso solamente nos habla de la presencia o la potencia de esta república en su momento, su mejor momento, que va a ser una guía, un faro para determinadas ideas de la modernidad. Pero obviamente los políticos son la parte espectacular de la historia, siempre lo es, ¿no? Detrás de ellos hay otros actores, y ahí quiero mencionar a otros personajes, siempre comerciantes. Son también dos hermanos, contemporáneos de los hermanos de Witt. Son dos hermanos nacidos en una ciudad como Leiden. Leiden es una ciudad textil. En el siglo XVI es la ciudad textil por excelencia, es una especie de Manchester, que es en el siglo XIX, ¿no? La ciudad fabril. Leiden era eso. Dos hermanos que venían de familias que habían emigrado de Flandes y se habían establecido en Leiden. Dos empresarios exitosos. Uno de ellos, mejor dicho, los dos a la verdad eran importantes, pero uno de ellos, los hermanos de la Cour, Peter de la Cour, va a ser el hermano que va a sobrevivir. El otro hermano de la Cour, no recuerdo el nombre, porque siempre me equivoco con Jan, el primer hermano va a morir joven. A pesar que muere joven, escribe un texto de lo que debería ser los Países Bajos. Pero más que los Países Bajos, habla de Holanda. Holanda es la jurisdicción donde está Ámsterdam, que es la capital de esa provincia. Y habla de cómo debería siempre apuntar al comercio, a una dinámica de atraer siempre migrantes para refrescar la actividad laboral. Habla de la importancia de la movilidad social, que eso es algo sumamente importante. Y repito, muere joven. Y será su hermano Peter de la Cour, que es el más famoso de todos, el que no le haga caso al hermano, porque el hermano antes de fallecer le dice, quema ese texto, ese manuscrito, porque me da vergüenza lo que he escrito, ¿no? Quizás no valga la pena, son tonterías de joven, ¿no? La verdad que no me interesa que conozcan lo que yo pienso. Y el hermano no le hace caso. Y decide revisarlo, ponerle, también entrar al discurso, escribir también, aumentarle partes y publicarlo. Pero antes de publicarlo buscó, porque ya estaba el gobierno de los hermanos de Witt, buscó conectar con el poder.
porque asumía algo que también es importante para el mundo moderno, para bien y para mal, la importancia de un discurso político que acompañe al poder. Eso suena muy leninista, ¿no? Pero está ahí. Eso lo vamos a encontrar en ese momento también en Hobbes, en el Leviatán, que es de 1651, es decir, ahí nomás, porque este libro, Los Hermanos de perdón, Los Hermanos de la Cour, es de 1662, en su edición más popular, porque tuvo varias ediciones, incluso ediciones clandestinas antes y después. Pero eso va a ser un libro traducido a varios idiomas en ese momento. Adam Smith incluso lo va a recoger al siglo siguiente. Este material es asumido por Peter Lacour desde un punto de vista de que el poder necesita un discurso que impere, porque obviamente ahí hay toda la política es confrontación constante. Por más que los hermanos de Witt eran gobernantes exitosos en su momento, tenían una posición muy seria. Y esa oposición muy seria que odiaba el comercio, que quería concentración del poder político, que quería establecer esa oposición contra los hermanos de Witt, establecer un régimen teocrático. ¿Quiénes eran? Los calvinistas. Los calvinistas en los Países Bajos eran severos opositores a los hermanos de Witt. Y aquí un punto aparte. ¿No nos había dicho Max Weber que el espíritu del capitalismo le debía mucho a los calvinistas? Bueno, aquí estamos ante todo lo contrario. Calvinista también fue Escocia, por si acaso. Desde el siglo XVI hacia adelante, ¿no? Sigue siendo calvinista. Pero Escocia no se hizo rica con los calvinistas. Siglo XVI, XVII, en este momento que estamos hablando, siglo XVII, Escocia era pobre todavía y era calvinista hace un siglo atrás. Y va a seguir siendo pobre. Hasta mediados del siglo XVIII, cuando asome la revolución industrial. Y aparecen personajes como David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson y compañía. Ellos van a ser testigos de una Escocia, cuando eran niños, que era pobre, y cuando están jóvenes, se van a dar cuenta que los puertos traen nuevas mercancías, y que la economía se mueve, y que la sociedad y las ciudades se transforman. Pues es una Escocia tardía. Es decir, los calvinistas no eran precisamente promotores del cambio hacia adelante en el sentido liberal del término. No promovían un esquema liberal, todo lo contrario, querían un esquema teocrático, represor, odiaban el comercio y otra cosa, buscaban siempre que los Países Bajos se hicieran ricos a través de las guerras, no del comercio. Y alentaban eso. Porque siempre el mundo, o casi siempre, bueno, estamos viendo ahora nuevamente, se ha movido en base a los conflictos. Y hay mucha gente que se hace muy rica con las guerras, eso no es ni un secreto. Las guerras es para saquear. Napoleón hizo grande a Francia, no porque Francia se volvió productiva, sino que Napoleón saqueaba a otros países para poder hacer que Francia sea viable. Los hermanos de Witt y los hermanos de Lacour nunca se conocieron. Algunos textos señalan que sí, pero los textos más serios indican que eso nunca pasó. Lo cierto, y de ahí vuelvo a Hobbes, es que Hobbes, que compartía ese siglo y ese interés también en el Leviatán, había advertido también la importancia de las ideas políticas para la sustentación o el éxito o caída de un gobierno. O sea, la importancia de la opinión pública, en pocas palabras. Y eso es innegable. Las ideas políticas son tan importantes en la política misma, en la teoría política, que pueden hacer que los países progresen o simplemente se derrumben o se estanquen. Ese es el peso de las ideas políticas. Los hermanos de Lacour, como Hobbes, se dieron cuenta de ese factor. Los hermanos de Witt también.
Si bien es cierto, los hermanos de Witt y los hermanos de la Cour no se conocieron personalmente, conocieron del libro y establecieron una edición oficial, podemos decir, o sea, financiada por el gobierno, para que ese libro se difunda lo más posible. Y así fue, ¿no? Que es algo totalmente antiliberal, pero en este mundo se entendía de esa manera. Por eso yo hablaba que quizás más liberales que los hermanos de Witt eran los hermanos de la Cour, en ese sentido. De paso, hay un detalle. Los hermanos de la Cour, en su texto, El interés de Holanda se llama, el libro, si lo quieren buscar, está en internet, está en inglés, en la edición de 1776, si no me equivoco, pero esto, si quieren, para los que lean inglés, está disponible. Y es muy interesante porque es muy moderno, de paso, no es un lenguaje rebuscado, a la antigua, es muy ligero, muy informativo. No sé cuánto tiempo tengo. Ya, perfecto, para no. Esta, este valor de las ideas con relación a la experiencia neerlandesa va a quedar en los textos de los hermanos de la Cour. Había dicho que Adam Smith lo va a recoger, no solo Adam Smith lo va a recoger, teniendo en cuenta que en el siglo XVIII no se solía citar como citamos ahora los que escribimos libros para que nos crean que hemos leído, ¿no? Algunas cosas necesitamos citar, la fuente es clave. En el siglo XVIII era raro que los autores citen, ¿no? Adam Smith era muy parco en citar, pero cuando cita, uno de los pocos libros que va a citar va a ser el libro de los hermanos de la Cour. Y va a ser, y uno cuando lo lee es lo mismo que piensa Adam Smith, sino que estos hombres lo escriben 100 años antes. Otro tema a tener en cuenta es que si medimos ya como liberales, el liberalismo mismo, el liberalismo tiene un filón muy importante, un punto de partida político, el liberalismo político, con un autor como John Locke. Pero si uno revisa a los hermanos de la Cour, uno va a encontrar una finura, una simpleza y una familiaridad con el discurso de John Locke, que uno va a decir, oiga, esto lo escribieron 30 años o 40 años antes que Locke. Cuando dicen lo mismo exactamente. La importancia de la propiedad privada. Eso está en Locke. Para John Locke, la propiedad privada es la clave de todo. Y llega a decir, precisamente por lo mismo, que no todo ser humano, por el hecho de nacer, es propietario. Es propietario, en principio, de sí mismo. Porque a partir de ser propietario de sí mismo, puede vender su fuerza de trabajo. Y si no tienes capacidad de fuerza de trabajo, puedes vender tu belleza, tu fealdad, o qué sé yo, pero puedes vender algo de tu yo. Es decir, estás en esa posibilidad de comerciar. Los hermanos de la Cour no son tan crudos, pero también le dan importancia a la propiedad privada a un nivel semejante a de John Locke. La importancia de la justicia. Enemigos de los monopolios, ese es otro punto. Se suele hablar del libre mercado incentiva a los monopolios. Lean ese libro y se dan cuenta que es todo lo contrario, para no ir ya con otros autores. Los hermanos de la Cour señalan que los monopolios solo son posibles por padrinazgo del poder político. Si alguien logra tener éxito como comerciante, a partir de un producto que logra la aceptación de la gente y te coloca en un nivel de preferencia máxima, claro, es un monopolio natural, le dirían los economistas modernos. Ahí no hay problema. Ese tipo de monopolio es válido porque al fin y al cabo la gente lo prefiere y no hay violencia. Es decir, no hay una imposición del gobierno para que la gente esté obligada a comprarle a ese individuo. El problema de los monopolios no es ese. El problema es cuando el monopolio existe per se como imposición del gobierno. Y ellos dicen, es como Felipe II, como un tirano. Ese tipo de monopolio. Los hermanos de la Cour, ahí voy terminando, van a tener un impacto mayúsculo en diferentes lugares, como había señalado.
curiosamente, así como Adam Smith lo recoge liberalmente, como un discurso pro mercado, no sé por qué, a veces pasa eso, determinados autores, por ejemplo en Alemania, lo van a asumir como protectores de los monopolios, en el peor sentido de los monopolios. Lo van a asumir como partidarios de un régimen de propiedad colectiva, incluso. Eso es casi como una anécdota, ¿no? O sea, esas son las malas lecturas de los buenos libros. Pasa a Thomas Hobbes en la República de los Países Bajos, no lo van a leer como un absolutista, era un absolutista. Thomas Hobbes odiaba la división de poderes. Thomas Hobbes odiaba las repúblicas. Thomas Hobbes odiaba el comercio. Sin embargo, en los Países Bajos, Thomas Hobbes va a ser asumido como un hombre que ama el comercio, como un hombre que ama la república, que ama la libertad, todo aquello que Hobbes no quería. La mente humana es así. Es complicado todo. Pero yo quería ofrecerles este panorama del siglo XVII porque creo que vale la pena, porque esta experiencia de los Países Bajos nos demuestra varias cosas. Una, ahí sí termino, es la importancia de que hay toda una tradición muy antigua que vale la pena recoger, porque hay experiencias políticas que nos pueden servir como espejo. La importancia de que no solo todo está en inglés, está en neerlandés también, y que eso se dio en el momento en que los Países Bajos eran parte del Imperio Español. ¿Cuánto de relación se tuvo aquí con esa esfera, esa jurisdicción en ese momento? En 1610 hubo un judío portugués que había vivido muchos años en los Países Bajos. Y ahí termino. En los Países Bajos vivían muchos judíos que se habían exiliado, se habían refugiado a partir de las diferentes expulsiones que habían tenido en la península ibérica y también en Portugal, en España y en Portugal. Este judío se asienta en Huacho y empieza a mandar durante muchos años información a Ámsterdam. Información de movimiento de tropas, información de comercios que había en la colonia, el Virreinato de Perú, la ciudad de Lima, información muy detallada. Y siempre se le conoció como el judío portugués. Hasta que hace algunos años, a fines del siglo XX, si no me equivoco, el gran historiador peruano Guillermo Lockman va a descubrir que este señor se llamaba León Portocarrero, de verdad era judío y que era un espía de los Países Bajos, porque había un intento de invasión, que se va a dar ese intento de invasión, si no me equivoco, hacia 1624, que va a fracasar. Hay un cementerio de piratas, ¿no? No piratas, corsarios, realmente una tropa, ¿no? De holandeses en la isla San Lorenzo. Ahí termino. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Mejor. Vamos a pasar a las preguntas. Levanten la mano por preguntar. Si hay preguntas, bienvenidos sean. Ya saben que estamos participando. Ya saben, una duda. este, reconocía la movilidad social dentro de su sociedad. ¿A qué se refiere exactamente con movilidad social? ¿Hay una Sí. lucha de clases u otra relación entre? Lo que había era el poder aceptar, llamaríamos hoy en día a los emergentes, ¿no? O sea, hay alguien que tiene éxito en los negocios, a pesar que es un mundo todavía donde el mercantilismo está muy metido, pero a pesar de ello permite la llegada de nuevos actores. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, en España, en Francia, eso es muy complicado. Si no tienes el sello real en Francia, no hay negocio. En los Países Bajos era más posible. Y eso lo que va a empujar es la gran llegada de foráneos. Yo les hacía referencia de la gran llegada de
gente que llega de Ámsterdam, de, de la zona que hoy día conocemos como Bélgica, bueno, en esa época también se conocía como Bélgica, de Flandes, pero pasado el tiempo, pasados los años, después de esa gran diáspora de, 150.000 flamencos, por hacerlo fácil, después vamos a tener la presencia hacia 1650, ya con los hermanos de Witt, de, de judíos que llegan de Polonia y lo que hoy día es Ucrania, y de polacos también. Y llega una cantidad considerable también. Y empiezan a recibir también franceses, porque Francia está ahí nomás, está muy cerca. Y llegan muchos, además es un momento en el cual Europa está convulsionada, muy agitada por las guerras de religión. Y los Países Bajos, sobre todo la ciudad de Ámsterdam, se convierte en una ciudad refugio, donde tú llegas y tu vida está a salvo de la intolerancia religiosa. Y se van a quedar, y van a fructificar, van a emprender y van a tener éxito muchos de ellos. Entonces, eso nos habla de una sociedad que se mueve y los hermanos de Lacour, en su texto, El interés de Holanda, van a ver que eso era sumamente importante porque una sociedad que empieza a crecer, o sea, Holanda en ese momento, los Países Bajos, empieza, Ámsterdam, ciudades como Ámsterdam, empiezan ya a establecer los canales que hoy día son famosos, ¿no? Empieza el alumbrado público. Eso cuesta. ¿Y de dónde sale eso? ¿De qué vive un gobierno? De los impuestos. Y si no tienes mayor gente tributando y tienes mucho gasto, hay un problema. Los hermanos de la Cruz se dieron cuenta, no solo los hermanos de la Cruz, pero ellos lo ponen en blanco y negro, de que la única manera de seguir disfrutando esos avances urbanos era que nueva gente se sume en las economías para cobrar impuestos, impuestos indirectos. Esa es la movilidad social que me refiero. ¿Alguna pregunta más? Ahí también. Buenas noches. Ok, gracias. Bien, entiendo que hubo un tiempo, ¿no? Donde las personas que estaban en el sur, que era la zona más rica, entiendo, fueron hacia el norte, ¿no? Ahora, quisiera saber cómo se logró esta adaptación, ¿no? Entiendo que fue mediante el comercio, pero digamos, ¿hubo algún impulso, tal vez, por quererse independizar con la monarquía española en ese tiempo? ¿Hubo alguna motivación extra que haya hecho que estas personas quisieran pretender por algún momento tal vez liberarse de este dominio? Como había dicho, ellos huyen de la represión de Felipe II y buscan salvar su vida porque habían asumido una nueva fe, el calvinismo. Pero no solamente huyeron los creyentes en Calvino, porque la violencia fue tan grande que espantó también a católicos. Otro detalle a tener en cuenta, esa zona del norte de Europa es una zona, que eso sería para otra conferencia, donde el humanismo de la tradición de Erasmo de Rotterdam es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si hablamos de élites, las élites de esa zona, también Inglaterra, pero de esa zona, están muy influidas por este personaje. Quizás hoy día Erasmo de Rotterdam no tiene mayor peso, no está presente, pero en ese momento era el hombre más importante de los argumentos morales de cara al mundo moderno. El fin del mundo medieval es un hombre que nace en la Edad Media y va a morir en el surgimiento del mundo moderno, cuando está surgiendo el mundo moderno. Y va a morir y va a establecer una serie de pautas, todo un discurso con relación al hombre espiritual, pero puesto en plano de la modernidad. Es decir, un hombre que tiene la libertad de pensar, que eso es clave para Erasmo de Rotterdam, tolerancia religiosa. Claro, en Erasmo de Rotterdam todavía no hay esa postura maniquea, ¿no? Entre protestante y católico, aunque está al final de sus días, eso sí está ahí muy álgido.
Pero hay que tener en cuenta que cuando se da la protesta de Lutero, que es de 1517, y después Calvino, no había una ruptura todavía total. La gente, los creyentes asumían que eso era un momento de conflicto nada más y eso se podía superar en cualquier momento. Obviamente eso no pasó, se ahondó las diferencias y el mundo sigue siendo entre protestantes y católicos, el mundo europeo. Si bien se menciona que Hobbes estaba en contra de la república, la división de poderes y el comercio, ¿por qué se lo toma como un referente positivo respecto a estos temas? Eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Había dicho yo que en el caso de los hermanos de Lacour, del mismo Hobbes, que en diferentes lugares es asumido de diferente manera. En Francia, como en Alemania, Hobbes es un autor donde hasta el día de hoy se le va a asumir como un liberal. Y que, es más, van a decir que es el fundador del liberalismo. Uno lee a Hobbes y no va a encontrar eso, ni por asomo. Y yo los invito, es un gran libro para empezar, ¿eh? Yo he releído por trabajo y por placer también, no sé cuántas veces, y seguramente seguiré leyéndolo porque vale la pena, ¿no? Siempre es una mina ese libro, pero es valioso por otras cosas, no porque sea un defensor de la modernidad en el plano liberal de los términos, sí de la modernidad en sí, pero no defensor, sino que él habla de que hay un mundo de comerciantes, hay un mundo individualista, ¿no? Y que no hay remedio, las cosas son así, pero a él no le gusta eso. Él reniega de eso, pero a la vez dice, no hay remedio, esto es así, no hay vuelta que darle. Juguemos con esto, por eso habla de un Estado fuerte, porque es la única manera, según su punto de vista, de controlar una sociedad de egoístas. Esa sociedad egoísta para un Erasmo de Rotterdam o gente ligada a la tradición erasmista no era posible, porque si el hombre es un hombre con un espíritu ecuménico formado en el mundo de la cristiandad más honda, no puede haber un hombre egoísta. Siempre el hombre va a aportar a su comunidad. Pero claro, Hobbes es un descreído, no sé si ateo o no, era un cínico, yo creo que era un hombre muy inteligente, quizás alguien muy similar en ese plano ¿no? del análisis religioso puede ser David Hume, que parece un ateo, pero quizás no nunca lo fue y juega con su inteligencia y reta al lector, ¿no? Lo cierto que liberal no es absolutamente nada, pero en Francia sí se lo cree, en Alemania también, y en Europa continental en general, esa es la imagen que se tiene de Hobbes. Curiosamente en Inglaterra, Hobbes no es que no exista, pero no tiene tanto peso como en otros lugares. ¿Ya? No voy a hacer un comentario precisamente, sino básicamente explicar por qué con el profesor Mendieta, que fue mi jefe antes de ser mi amigo, eh, estamos a ambas orillas, ¿no? Como él mismo dice, yo no lo he dicho, por si acaso, ¿no? En el ámbito de las ideas políticas. Pero lo quiero resaltar aquí en este momento es que tanto Miguel Calle, que es el editor, el dueño de la editorial La Mano Invisible, como Paul Orán son sanmarquinos. Habría que escribir un libro sobre cómo tomó la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas la tesis de Paul Orán, porque es una historia que a mí me resulta difícil de creer. Yo creo que en otra oportunidad se puede hablar de ese tema. Eh, Lo he conocido desde que estaba de alumno. Yo soy profesor, fui profesor aquí en la facultad, ahora dicto en la PRE, y creo que es importante y rescatable este tipo de investigaciones hechas por alumnos de este país. Este es un libro y una investigación que raramente se ha hecho fuera del mundo de habla hispana. Y no es para echarle flores a mi amigo Paul, sino porque simple y sencillamente a mí me ha sorprendido que se haya tomado el trabajo de tantas décadas para producir algo así. Y cuando leí el libro, me quedé
abrumado porque me recordaba a autores franceses, el estilo, la cantidad de citas, la argumentación, la potencia explicativa que nos permite entender todo un contexto para poder llegar a ciertos conceptos. Y hay un libro previo que recomendaría que complementen para aprovechar el libro de Paul, que es la historia de Ámsterdam y Venecia, escrita por Peter Burke. Cuando lean a Peter Burke, ¿no?, van a entender justamente ese contexto. Y algo que ha querido rescatar Paul, y es algo que lamentablemente ni siquiera en la Facultad de Historia de San Marcos ni Católica se ve, es el momento en el cual nosotros, el Virreinato del Perú, tuvo funcionarios virreinales que tenían experiencia internacional, que habían sido gobernantes o enviados de los reyes Habsburgo a Nápoles, a Flandes, y que traían esas experiencias, esas maneras de conocer, y muchos de ellos incluso, o algunos de ellos, no diría muchos, fueron catedráticos en San Marcos, no solamente funcionarios, sino también intelectuales. Paul, obviamente por la cortedad del tiempo no ha mencionado, pero estos escritores que aparecen en Holanda tienen una especie de tufillo, un remanente que viene de la Universidad de Salamanca, esos teólogos que fueron prohibidos por atreverse a desafiar la conquista de América, ¿no? La Escuela de Salamanca es muy importante y es algo que va a pervivir a través de los holandeses y que luego va a llegar a los ingleses. Así que solamente invitarlos no solo a leer el libro, sino más bien a tomarse el trabajo de buscar esas frases que no nos suenan mucho, que nos parecen un poco discrepantes del texto, y a partir de esa frase, como le pasó a él, empezar una investigación. Y de acá quizás a unos 5 o 10 años ustedes hagan sendas tesis importantes o libros que amplíen el saber y la comprensión de los procesos que muchas veces todavía no han sido esclarecidos. El ámbito de la historia de las ideas todavía es un terreno virgen. Muchos de los alumnos que postulan a Derecho o a Ciencia Política y han sido mis alumnos, ¿por qué están acá? Quiero ser presidente. Hay una tarea mucho más importante: aclarar conceptos, descubrir guías de ruta intelectual para que los políticos paren la oreja y la opinión pública pueda afianzar ese rol político. El político es el que debe de, o el analista político, ustedes son los que deben de auscultar esto, ¿no? Con bisturí, diseccionar las ideologías, las ideas, la historia de las ideas, para poder darle un nuevo giro, una nueva comprensión. Y la sociedad peruana, yo creo, está necesitada de gente que trabaje académicamente los temas que se ven desde la política corriente, cotidiana, de confrontación. Debemos elevar la discusión a otro nivel, a un nivel conceptual. Y yo creo que esa es la función que todos ustedes, imagino, están comprometidos, por eso están en una aula universitaria. Y quiero felicitar tanto a Paul como al profesor Mendieta por haberse tomado el trabajo de organizar este evento para beneficio de todos ustedes. Nada más, gracias.